Yuba City, California, año 1978. 5 amigos se dirigen a ver su equipo favorito de baloncesto. Disfrutan del evento y de regreso a casa sucede algo muy extraño. Algo tan extraño que mantiene a las autoridades en vilo, ya que no son capaces de comprender qué diantres había pasado con esos 5 chicos. Descubren una situación, la verdad que extrañamente perturbadora. Quédate para escuchar una nueva historia para no dormir. Comenzamos. 3, 7, 4. Nos encontramos en Yuba City, California. Y es que en esa pequeña ciudad vivían 5 amigos, 5 chicos que tenían cierta discapacidad mental, pero que tenían una vida plena, eran felices y además mm, eran completamente dependientes. Primeramente, permíteme que te cuente un poco sobre ellos, un poco de cómo era cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos a Gary Matías, de 25 años. Era un ex veterano del ejército que lamentablemente fue diagnosticado por esquizofrenia. Pero el bueno de Gary, pese que a los primeros días, semanas de haber sido diagnosticado, le costó aceptar que ya no podía ejercer en el ejército, empezó a tomar una medicación, se estabilizó y llevaba una vida prácticamente normal, donde además ayudaba a su papá de forma parcial en su negocio de jardinería. En segundo lugar, tenemos a Jack Madruga. Jack Madruga era un chico que también fue diagnosticado por tener un bajo IQ, también era oficial de la Armada, pero en un momento dado, en esa época se hicieron varios test y se fueron expulsando a varias personas debido a estos pequeños problemas mentales. Al final Jack Madruga se adaptó, aceptó que no podía continuar en la Armada y él era considerado como el chofer del grupo, ¿no? Le encantaba conducir. Además él tenía un Mercury Montego y disfrutaba conduciendo ese coche. Así que se subían todos con él y iban a dar vueltas a disfrutar de la vida. En tercer lugar tenemos a William Sterling. Era un chico extremadamente religioso. Le encantaba ir a la biblioteca y devoraba todo tipo de libros que tuvieran que ver con el cristianismo, todos los roles, todas las aventuras que comportaban los textos bíblicos y que además era un chico que animaba bastante al grupo y siempre iban juntos, la verdad. Chico excelente. En cuarto lugar tenemos a Jack Hewitt, un chico que tenía 24 años y le daba pánico escénico. Tenía miedo a salir a la calle, a hablar con más personas. La verdad es que era extremadamente tímido y para la época no se sabía exactamente qué tipo de discapacidad mental podía tener, pero cuando estaba con sus 4 amigos restantes, él era completamente distinto. Era feliz, bromeaba, lo pasaba genial. Así que era vital para él estar siempre con sus queridos amigos y disfrutar de la vida. Y en quinto lugar tenemos a Ted Wheeler. Ted Wheeler era el mayor del grupo, tenía 32 años. Él estaba dispuesto siempre a ayudar a cualquiera del grupo, incluso ayudaba bastante en el momento que había que hacer llamadas telefónicas o tener que hacer algún tipo de gestión administrativa que el resto del grupo no era capaz de hacer por timidez o por miedo a ser rechazados debido a sus discapacidades. En definitiva, Ted Wheeler era como el alma del grupo, el que los tenía siempre juntos, el que les protegía. Con todo esto, ellos, los 5, se dieron cuenta de que eran inseparables y de que tenían que ir a todas partes juntos. En el pueblo eran conocidos como los 5 de Yuba. La verdad eran un grupazo, se llevaban genial y todo el mundo en el pueblo les tenía un cariño tremendo. Pero había algo que sí que unía todavía más a este grupo de amigos y eso era el deporte. Les encantaba el deporte, sobre todo el baloncesto. Ellos jugaban en el equipo local del pueblo y además les encantaba ir a ver los partidos, les encantaba juntarse en el bar para ver la NBA. La verdad es que adoraban ese deporte. El 25 de febrero de ese mismo año se iba a celebrar un pequeño torneo local donde los ganadores, los que ganaran el torneo,
serían invitados a un viaje de ocio a Los Ángeles. Así que los chicos decidieron inscribirse. Lo que pasa es que un día antes, el 24 de febrero, había un partido de básquet en la ciudad de al lado, en la ciudad de Chico, a unos 100 kilómetros de Yuba City. Jugaba su equipo favorito, el UC Davis. Así pues, cargaron el viejo Montego del 69 y se dirigieron a la ciudad de Chico para ver el partido. Ellos sabían perfectamente que tenían que ver el partido y regresar pronto porque al día siguiente estaban inscritos en el torneo y querían jugarlo y querían estar descansados para rendir al máximo. De vuelta en el partido, hubo testigos, hubo gente que vieron a los 5 chicos celebrando la victoria de su equipo y no hubo ningún problema. De hecho, muchos les vieron salir del estadio, saludaron a otros vecinos que también vieron a ver el equipo y se volvieron, se subieron en el viejo Montero y volvieron para casa. Los investigadores, cuando empezaron a preguntar, se dieron cuenta que pararon a mitad de camino en una estación de servicio que estaba entre las dos ciudades. El propietario de la tienda incluso llegó a enfadarse con los chicos porque llegaron alrededor de las 10 de la noche. Y es que ese señor estaba a punto de cerrar la tienda, pero ellos entraron allí y empezaron a comprar chucherías, leche, bebidas, refrescos, supongo que para utilizarlos y consumirlos de vuelta a casa. Esa fue la última vez que se vio a los chicos con vida. Durante la noche, los papás de estos 5 chicos se empezaron a preocupar muchísimo. Empezaron a llamarse entre ellos por si estaban en casa de uno o de otro. Y la verdad era todo muy extraño, ya que sabían perfectamente que los chicos querían volver y acostarse pronto porque al día siguiente, el día 25, querían participar en ese torneo de baloncesto. Así que los papás se reunieron y decidieron llamar a la policía, al oficial de policía de Yuba City. Y es que el oficial de policía se lo tomó prácticamente a lo personal, debido a que algunos de los chicos implicados en la desaparición eran excompañeros suyos del instituto. Así que empezaron las investigaciones. Empezaron a mirar por todas partes, empezaron a investigar, pero durante los primeros días no había ni rastro de esos chicos. La verdad es que el sheriff decidió que ampliarían el aspecto de búsqueda y enviaron la más rescatistas para buscar a ver dónde diantres se habían metido. Unos días después, lo más inquietante de todo es que el antiguo Montego de 1969 apareció en un lugar muy extraño, en un lugar recóndito, y es que el coche estaba en mitad del bosque, a unos 110 kilómetros de la ciudad de Yuba y a unos 100 kilómetros de la ciudad de Chico. Estaba en un punto intermedio, no tenía nada que ver. Los chicos tuvieron que desviarse de una manera muy estricta para llegar a ese lugar, debido a que no tenía sentido. Estaban en una localización que no formaba parte de la ruta de vuelta a casa. Lo más extraño de todo esto es que habían cruzado un camino extraño, no era ni carretera, era un camino pedregoso y el vehículo estaba ahí abandonado a su suerte. Los policías se dieron cuenta que no tenía ningún tipo de destrozo, el vehículo estaba intacto. Lo único que no había eran las llaves. Así que la policía tuvo que forzar el coche, abrirlo y hacerle el puente para arrancarlo. Y se dieron cuenta que no tenía ningún problema, que el coche funcionaba perfectamente y que además quedaba más de la mitad del tanque de gasolina lleno. Alrededor del coche había restos de la basura que habían generado de las chucherías y las latas que habían comprado en la tienda. Pero ni rastro de los chicos. Y para más desgracia, esa misma noche cayó una nevada tremenda y tapó todas las pruebas que podían ayudar a encontrar a los chicos. Tuvieron que decidir esperar a que llegara la primavera, unas semanas después,
porque el acceso se complicó muchísimo debido a las tormentas y a la nieve. La familia durante esas semanas se dedicó a poner carteles de búsqueda, la policía colaboró con las familias, se pidió incluso a los medios de comunicación que se informara por si alguien les veía, pero por desgracia no había ni rastro de los chicos. El 4 de junio de 1978, unos 3 meses después de la desaparición de los chicos, un grupo de motoristas se encontraba a unos 40 kilómetros de la zona donde encontraron el coche. Ese grupo decidió detenerse en una especie de camino sin salida para estirar las piernas, pasear un poco, ya que venían de una ruta bastante larga. Justo dentro, en ese camino, vieron que había una especie de camioneta, una especie de caravana abandonada, llena de hierbajos, y decidieron acercarse para inspeccionarla. Esa especie de caravana tenía una ventanilla rota y uno de los motoristas decidió entrar en el interior de la caravana. Se asomó y nada más abrir la puerta, casi vomita del hedor que salía del interior de esa caravana. Olía a muerte, olía horrible. Así que cerró la puerta y se apartó. Pues resulta que era Ted Wiger, el mayor del grupo. Estaba en el interior de esa caravana, envuelto en 8 mantas, en un estado de descomposición horrible. Tenía los pies engangrenados y parecía que llevaba muchas semanas ahí tumbado, enrollado en esas 8 mantas, el rostro lleno de... la barba le había crecido, como si hubiera estado mucho tiempo ahí. Y lo peor de todo es que estaba completamente putrefacto, podrido. Los investigadores determinaron que había muerto por inanición y por hipotermia, lo cual era súper extraño. Y es que en la misma caravana y alrededor estaba lleno de latas de comida, de conservas, había un tanque lleno de propano para poder calentar la caravana y no entienden cómo no utilizaron esos medios para sobrevivir. Sí, es cierto que hacía mucho frío, pero si hubieran utilizado el tanque no hubiera pasado nada, o se hubieran podido mantener calientes. Además, la alta extrañeza de no haber consumido toda la comida que había alrededor hacía que el caso se volviera todavía aún más extraño. En el interior de la caravana se encontraran los zapatos de Gary Matías, y eso es algo que le causó mucha extrañeza a los investigadores. Ellos sabían que Gary era militar y que sabía todos los fundamentos básicos para sobrevivir en mitad del bosque, en temperaturas extremas, y era algo que no concebían. ¿Por qué no utilizaron el tanque de gas? ¿Por qué no utilizaron los medios para comer? ¿Por qué ni tan siquiera encendieron un fuego? Unos días después, exactamente 2 días después, los investigadores encontraron los restos mortales de Jack Madruga y Bill Sterling. Habían sido devorados por la fauna local, por la fauna de la zona, pero con los restos que quedaban, los investigadores determinaron que los dos fallecieron debido a la hipotermia, debido a las congelaciones y a las bajas temperaturas del lugar. Un día después, cerca del coche, a unos 20 kilómetros más o menos, también se encontró el cuerpo de Jackie Hewitt. Los investigadores también determinaron que el cuerpo estaba destrozado por la fauna local y además que también murió de hipotermia. Ya teníamos a 4 de los 5 miembros. Aquí el que faltaba era Gary Matías. Es que a unos 4 o 5 kilómetros de esa caravana se encontró algo muy extraño. Y es que estaba todo montado, una especie de campamento con mantas, telas, cacharros de comida. Y los investigadores pensaron que allí fue donde se pudo refugiar durante unos días Gary Matías. El problema es que Gary nunca apareció. Lo más extraño y lo que hay que preguntarse sobre este caso es por qué, sabiendo que al día siguiente tenían ese preciado torneo de básquet que tanto le gustaba a los chicos, se desviaron más de 100 kilómetros de la ruta inicial,
Se metieron en mitad de un camino, cerraron el coche, dentro del coche no dejaron nada, el coche estaba intacto y caminaron unos 40 o 50 kilómetros más en mitad del frío para meterse en una caravana abandonada y no utilizar los medios, no utilizar el gas propano para calentarse, no comer todo lo que había dentro de esa caravana y morir de esa manera tan extraña. No sé, el caso es uno de los más extraños que he podido investigar durante este tiempo que estoy haciendo este tipo de vídeos, y la verdad es que no hay ninguna explicación. No sé qué pensaréis vosotros, pero creo que eh, faltan muchas respuestas para algo así. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale un like, compártelo y comenta qué crees que les ha podido pasar a estos chicos. Nos vemos y hasta la próxima. Muchas gracias. En la cueva de Ruskin, Tennessee, Estados Unidos, algunos excursionistas y trabajadores del Parque Nacional han reportado extraños sonidos durante la noche provenientes del interior de la cueva. Y es que una trabajadora del parque asegura que le ocurrieron unas cosas muy extrañas y que además su hija fue involucrada en todos esos sucesos. A día de hoy, su hija todavía no se atreve ni tan siquiera a hablar de lo sucedido. Quédate para escuchar una nueva historia para no dormir. Comenzamos. En el verano de 1987, una mujer de 36 años llamada Cheryl y su hija de 14 se mudaron al condado de Dixon, en Tennessee. Allí empezó a trabajar como staff del Parque Nacional y se mudaron a una casa con todo tipo de comodidades. Tenían su propio baño, tenían la cocina completamente equipada, habitaciones. La verdad es que iban a estar muy bien. Justo detrás de la casa se encontraba la entrada de la cueva y un pequeño arroyo que pasaba justo por detrás de la casa. Las primeras semanas transcurrieron con normalidad. Todo estaba yendo a pedir de boca. Un lugar idílico, envueltas de naturaleza y una nueva oportunidad para empezar de nuevo. La verdad es que Cheryl había escogido ese lugar porque sabía que iban a tener una vida tranquila. Su hija tenía la escuela en el pueblo colindante y simplemente tenían que trabajar, cumplir con sus turnos. No tenía nada en especial, pero sí le proporcionaba una vida tranquila, con un buen salario y, ¿por qué no?, un futuro próspero. El 1 de julio, a las 10:30 de la noche, más o menos, Cheryl se encontraba en la cocina de su casa revisando unos papeles del trabajo. Escuchó cómo se acercaba un vehículo a la casa. Alzó la vista y miró por la ventana. Y vio como su hija se bajaba del vehículo, y es que su hija jugaba en el equipo de softball del pueblo y habían ido a dejarla. Su hija llevaba una bolsa llena de golosinas que seguramente habrían comprado en la estación de servicio que hay justo al llegar al pueblo. Y vio como, junto con su enorme mochila de entreno, caminaba al lado del río. El arroyo estaba especialmente ruidoso esa noche, pero Cheryl ya estaba acostumbrada. Llevaba ya varias semanas allí viviendo y era un sonido de background que ya no le parecía molesto. Agachó la cabeza porque estaba tranquila. Su hija había bajado del vehículo y estaba a escasos metros de la entrada de casa, así que no había por qué preocuparse. Al cabo de unos pocos segundos, la puerta se abrió de golpe. Su hija entró, pero tenía su cara completamente pálida. En sus manos ya no estaba esa bolsa llena de chucherías. Simplemente le colgaba de la espalda la mochila. Pero el rostro de la niña no era normal. Estaba completamente pálido y muerta de miedo. Ni tan siquiera podía hablar. Y Cheryl se dio cuenta que algo ya no iba bien. Cheryl se acercó a su hija y la niña estaba literalmente temblando. No podía ni hablar. Abrazó a su hija para intentar consolarla, intentarle decir que hablara, que le contara qué había pasado. Cheryl notó que la espalda de la niña, la ropa estaba como rasgada y llena de barro, como si la hubieran tirado al suelo, completamente sucia. De golpe
miró por la ventana que había justo al lado de ellas y vio una extraña figura asomándose por el marco. Una enorme, enorme figura de algo que no eran capaz de definir, pero que las aterrorizó aún más al instante. Cheryl cogió rápidamente a su hija y se encerraron en el cuarto. Una vez dentro del cuarto, Cheryl cogió el teléfono y llamó a la policía. Incluso tuvo que marcar el número 2 veces porque estaba temblando de miedo. Llamaron a la policía, le contaron lo que estaba pasando, que algo o alguien estaba a las afueras de su casa, que había agredido a su hija y que estaba intentando hacerles algo. La policía llegó 15 minutos después. Empezaron a inspeccionar el lugar e incluso tuvieron que interrogar a Cheryl y a su hija. Alrededor de la zona, lo que pudieron ver es que cerca del río, donde la hija había estado caminando hacia la casa, vieron la bolsa de chucherías rota en pedazos y varios restos del interior de la bolsa tirados por la zona. Además, pudieron ver como en la arena había como una especie de baches o bultos o agujeros, pero no eran exactamente huellas. Al cabo de un rato de inspeccionar alrededor de la casa, los oficiales de policía interrogaron a la hija y por un momento se alejaron y empezaron a cuchichear entre ellos mientras las miraban de una manera un poco extraña. Al finalizar toda la inspección, hablaron con Cheryl y le dijeron que durante los próximos días y a partir de ahora se aseguraran de cerrar bien las ventanas y las puertas, sobre todo durante la noche. Y es que no era normal, lo que vieron debía medir más de 2,5 metros y sí, había osos por la zona. Lo que pasa es que no es normal que un oso se asome por la ventana y empiece a mirar en el interior de una casa. Así que la cosa se puso bastante extraña. Fueron pasando los días y la vida continuaba. Una noche, ellas siempre se ponían en el porche de su casa a beber té y a comentar el día y cómo les había ido toda la jornada. De golpe empezaron a escuchar un grito terrorífico. Ellas miraron la una a la otra, incluso se llegaron a atragantar con el té. Eran unos gritos que provenían más allá de la cueva, eran unos gritos estremecedores y continuos. Los grillos se detuvieron, incluso el perro del vecino, que siempre ladra por cualquier motivo, empezó a gemir de miedo y a rascar la puerta para entrar en el interior de la casa. Ellas dos se abrazaron, estaban muertas de miedo por lo que les había pasado unas semanas atrás y se encerraron en casa. Cerraron la puerta, echaron la llave, bajaron todas las persianas, comprobaron que todas las ventanas estaban cerradas y se encerraron juntas a dormir en la habitación. Pasaron toda la noche escuchando esos gritos terroríficos. A veces esos gritos se escuchaban más cerca de la casa, otras veces más lejos. Era como si esa bestia se acercara por momentos a su hogar. Alrededor de las 3 de la mañana, Cheryl se quedó dormida en el sofá del comedor con las luces encendidas. Estaba agotada de escuchar toda la noche esos gritos terroríficos y entró en un profundo sueño. Empezó a soñar algo horrible. Soñaba como que ese grito venía del interior de su casa y ella intentaba correr con todas sus fuerzas hacia la habitación, pero las piernas no le respondían. Se despertaba de golpe, muerta de pánico, y iba rápido a comprobar a la habitación si su hija se encontraba bien, porque pensaba que le estaba ocurriendo de verdad y tan solo era un sueño. Esto le ocurrió varias veces, y lo que más le perturbaba es que los gritos dentro del sueño venían desde el interior de la habitación de su hija. Al día siguiente, Cheryl llevó a su hija al colegio y no pudo evitar investigar por la zona. Estaba muy preocupada, así que empezó a caminar cerca del arroyo por donde esa bestia había atrapado, o al menos había intentado agredir a su hija, y se dio cuenta de algo. Aún quedaban restos y vio una especie de huellas extrañas y enormes. Además, entre la hierba había
una especie de olor extraño, como a perro mojado. No sé, ¿sabéis ese olor tan particular cuando un perro se moja de agua? Pues ese tipo de olor, olor a bestia. Cerca de esas extrañas huellas y la hierba completamente aplastada, como si algo enorme hubiera estado pisando por ahí, se dio cuenta que había una de las bolas de softball que su hija utilizaba para los entrenos. Esa bola estaba completamente estirada y aplastada, como si algo enorme y colosal hubiera estado jugueteando con ello, como si fuera nada, como si lo hubiera estado husmeando y mordisqueando, pero de una forma masiva, que con tus propias manos no puedes aplastar una bola de softball de esa manera. Para que os hagáis una idea, una pelota de softball es como una pelota de béisbol y estaba completamente aplanada. El sueño ya le había jugado malas pasadas, escuchaba ruidos que no estaban en el lugar y el cansancio la estaba agotando. La cafetera no paraba de funcionar, llevaba como 6 tazas de café. Al fin llegaron las 5 de la tarde y su hija llegó del colegio. Lo que hicieron fue subirse al coche y lanzarse a los vecinos, ir a preguntar a los vecinos, ya que ella, Cheryl, estaba segura de que los vecinos tenían alguna respuesta de todo aquello que estaba pasando. Pillaron la carretera de Yellow Creek, justo la que cogía cada mañana para ir al trabajo, y se pararon justo en la casa de los Johnson. Los Johnson eran una pareja de ancianos que llevaban más de 40 años viviendo allí. Estaba segura de que ellos tendrían alguna respuesta a todo aquello que estaba ocurriendo. Se acercaron al jardín y Cheryl vio a la señora Johnson. Estaba colgando una sábana, se presentó, la saludó y cuando ella le mencionó lo de los gritos, lo que estaba pasando, la señora Johnson soltó la sábana y empezó a temblar de miedo. Automáticamente la miró y las invitó a pasar adentro de casa. Ella llamó a su marido y le invitó a que les explicara qué era lo que estaba escuchando. La señora Johnson le ofreció una nueva taza de café, una 7ª taza de café. Cheryl estaba ya desquiciada de los nervios porque todo se estaba yendo de madre. Empezaron a charlar sobre el tema y resulta que ellos ya habían escuchado esos gritos desde hacía muchos años atrás. Resulta que ellos tenían además 2 perros enormes que estaban acostumbrados a perseguir a los osos de la zona y que no tenían miedo, pero que cuando esa cosa gritaba, la cosa cambiaba, se morían de miedo, empezaban a llorar y a gritar a la desesperada, intentaban entrar dentro de la casa. Lo que estaba claro, decía el señor Johnson, es que no era un puma, los pumas no caminan a 2 patas. Llegó un momento en la conversación que la señora Johnson casi se atraganta porque la cosa le preocupaba, le daba mucho miedo. Y es que resulta que una de las guías del Parque Natural de las Cuevas el año pasado le comentó al señor Johnson algo terrorífico que le sucedió dentro de las cuevas. En el verano del 86, el verano anterior, Sara, esta guía turística, estaba haciendo uno de los tours con un grupo de turistas y dentro de las cuevas empezaron a escuchar un gruñido terrorífico. Y como llevaban las linternas, empezaron a enfocar al interior y vieron como una extraña bestia dentro, bañándose dentro de una de las pozas de la cueva, empezaba como a acecharles, como a perseguirles. Los turistas se murieron de pánico y echaron a correr, incluido Sara. Esto se lo contó Sara al señor Johnson. Finalmente, Cheryl y su hija entendieron todo lo que le dijeron la familia Johnson y era momento de marcharse. Justo cuando se levantaron para irse y despedirse, el señor Johnson dijo: espera un momento, no puedo dejar que os vayáis así. Caminó hacia la habitación y volvió con un diario, una especie de diario entre sus manos, muy antiguo. Resulta ser que era un diario que habría escrito su padre. Su padre era topógrafo y en esa época se dedicó a investigar lo que había en el interior de las cuevas. Y resulta que aparte de describir toda la distancia y todas las cavernas, todo lo que había interior de las cuevas,
llega un momento que, pasando a páginas, abre una de las últimas páginas y se da cuenta que en ese diario hay el esbozo, el dibujo de esa bestia, de la misma bestia que Cheryl había visto en la ventana de su casa. Ella empezó a temblar aún más de miedo, incluso se le llegó a caer la taza que tenía en la mano al suelo. Lo peor de todo esto es que el diario tenía una descripción y decía que esas cosas, supuestamente, según este señor, según el papá del señor Johnson, se hacían más activas a partir del verano, cuando aumentaba la calor. Y lo más estremecedor de todo es que los testimonios que él había juntado aseguraban que esas bestias, esas extrañas criaturas estaban obsesionados con los niños y los adolescentes. Es más, que salían por las noches e intentaban atrapar a los niños y a los adolescentes para llevárselos con ellos. La fecha que eso databa era de julio de 1927, 60 años justos desde que su hija había tenido el encuentro, justamente en julio también. Todo coincidía. Cheryl empezó a prácticamente llorar y su hija también. La señora Johnson cogió la mano de Cheryl, le miró a los ojos y le dijo: hija, me sabe mal, pero creo que tú y tu hija deberíais empezar a buscar otro lugar para vivir. Al día siguiente, Cheryl dejó a su hija en casa. Tuvo que salir a comprar unas cuantas cosas para tapiar las ventanas y para que básicamente se sintieran más seguras dentro de la casa. Al volver pasaron más o menos un par de horas. Su hija en teoría se encontraba en el interior de la casa haciendo los deberes de la escuela, y cuando Cheryl se acercaba a su casa, al porche, vio algo muy extraño. Vio la casa cubierta de huellas. Unas huellas enormes, como el doble de un pie humano con una bota, pero que no le hacían ninguna gracia. Venían directamente del arroyo y se paraban justo en la puerta de su casa. Lo más sobrecogedor de todo es que le volvió de nuevo ese olor a perro mojado, ese olor a bestia. Y Cheryl ya se puso aún más nerviosa. Bajó rápidamente del vehículo y lo peor de todo es que escuchó un grito terrorífico. Pero ese grito venía directamente del interior de su casa. Cheryl empezó a correr directamente hacia la puerta y cuando entró dentro de la casa vio que todos los muebles estaban movidos, como si estuvieran tapando o obstruyendo algunos accesos. En el centro de la sala se encontraba su hija y su hija estaba mirando hacia el techo, muerta de miedo, intentando conversar con algo o con alguien. Y es que desde arriba, desde la azotea, desde el tejado, se escuchaba una especie de gruñido extraño que intentaba hablar, incluso intentaba convencer a su hija de que fuera con ellos. Lo peor de todo es que su hija le dijo a su mamá que no gritara, que estaba ahí arriba, que lo había visto, que se ocultaba en su desván. Ellas empezaron a entrar en pánico, mucho más pánico, y por un momento vieron como una de esas bestias se asomaba de nuevo por la ventana del comedor. Cheryl no sabía qué hacer. Esa bestia la miraba por la ventana e intentaba convencer a su hija. Estaban como obsesionadas con la niña. Era algo terrorífico. Las maderas del tejado de la casa empezaron a crujir de una manera terrorífica, y es que debido al enorme peso de esa bestia, el techo empezó a ceder, tanto que se partió la viga principal. Cheryl consiguió lanzar a su hija fuera de la casa, ella también salió y esa bestia cayó justo dentro del comedor porque las vigas no podían aguantar el enorme peso de esa bestia.
Empezaron a correr y se dieron cuenta que estaban completamente rodeadas. Esas bestias que venían del arroyo, que olían a bestia, a perro mojado o a lo que fuera, estaban intentando venir a buscar a su hija. Así pues, apresuradas, intentaron meterse dentro del coche de una manera muy torpe y lo consiguieron. Aceleraron a fondo, incluso una de esas bestias consiguió golpear la parte trasera del coche, pero nada las detuvo. Aceleraron y abandonaron el lugar. Lo que Cheryl pudo ver por el retrovisor es que esas bestias se quedaron allí, pero no las siguieron, sino que se volvieron a meter en el interior de la cueva. Cheryl y su hija dejaron todo atrás, ni tan siquiera se molestaron en recuperar sus enseres personales. Se fueron a la ciudad de Dixon, cogieron el primer motel y al día siguiente llamó al trabajo y dijo que no volvería y que abandonaba. Además no dio ningún motivo, estaba muerta de miedo y no quería volver a saber nada de ese lugar. Unas semanas después, incluso un año después, las autoridades de Dixon investigaron el caso porque aún continuaba abierta la denuncia. Y resulta que hubo muchas denuncias de excursionistas que provenían de esos encuentros. Los excursionistas aseguraban que dentro de las cuevas, sobre todo en la cueva Jewel y en la cueva donde trabajaba Cheryl, había sonidos extraños, gritos, incluso avistamientos de esos extraños seres. Y lo peor de todo es que coincidía a principios de verano, justo en el mismo momento en que la hija de Cheryl fue atacada. Yo, la verdad, es que me parece un caso tan extraño y a la vez tan real, porque es un testimonio muy vívido y además se puede comprobar, están los archivos, esta denuncia policial y quién sabe lo que hay dentro, hay en esas cuevas, quién sabe qué pretendían esas bestias con la niña. Y sobre todo, el topógrafo, el papá de la familia Johnson, ese señor que reportó desapariciones de niños y de adolescentes. No sé qué piensas tú. Espero que te haya gustado esta historia. Y por favor, dale un like y compártela con tus amigos, porque me ayudaría muchísimo. Hasta la próxima. Ethan, un joven de 32 años que decide ir a pasar unos días de excursión a las montañas de Montana, en Estados Unidos. Y es que los primeros días surgen como todo estaba previsto, hasta que se cruza con una persona mayor de un aspecto bastante desmejorado. Esa persona le da un mensaje que cambiará para siempre ese viaje de desconexión que hizo nuestro amigo Ethan. Prepárate para escuchar una nueva historia para no dormir. Comenzamos. Año 2012. Estados Unidos, Montana. Un joven de 32 años, llamado Ethan Carter, era amante de la naturaleza. Había pasado la mayor parte de su infancia saliendo a cazar con su abuelo, a poner trampas, a conocer la naturaleza, a respetarla, a aprovechar las plantas, las setas, en base a lo que su abuelo, que era ya un veterano cazador de su época, le enseñó a Ethan. Se lo enseñó con todo su amor, ya que era su nieto, y quería transmitirle esas tradiciones ancestrales de su época. Ethan, en su etapa adulta, se marchó a vivir a la ciudad, se hizo diseñador gráfico y empezó a llevar una vida normal y corriente. Eso no significaba que él algunos fines de semana los aprovechara para ir a hacer excursiones. Ya no iba a cazar, ya no ponía trampas, ya no tenía una vida, por decirlo así, tan salvaje. Pero lo que sí es cierto es que seguía sintiendo esa conexión con la naturaleza. Así pues, entre interminables reuniones de Zoom, discusiones en las oficinas con sus jefes, papeleos y todo el estrés que acarrea la ciudad, Ethan buscó un fin de semana para desconectar.
tomó su equipaje, tomó su mochila, la llenó de enseres para pasar más o menos 2 o 3 días en mitad de la montaña y hacer eso que tanto disfruta. Así pues, Ethan se dirigió al Monte Cleveland. Y es que en el Monte Cleveland había una ruta maravillosa de unos 50 kilómetros. Esa ruta tenía prevista pasar por lagos cristalinos, bosques maravillosos, frondosos, ricos y llenos de naturaleza. También había osos. Ethan lo sabía muy bien. Había fauna salvaje que en algún momento dado podía ser un tanto peligrosa. Eso era algo que ya se entendía, que formaba parte de la ruta. Él había seleccionado unos puntos estratégicos para acampar, para pasar esas 3 noches que tenía que componer todo el circuito de la ruta. Lo que pasa es que Ethan no sabía una cosa, y es que el mayor de sus temores no iban a ser exactamente los osos negros, sino que le esperaba algo mucho más terrorífico. Ethan empezó la ruta desde el Parque Nacional de Waterton, situado a los pies de la montaña Cleveland. Todo surgió con normalidad. Hacía una temperatura ideal, era un día maravilloso. Durante el camino, Ethan se cruzó con otros excursionistas, a los cuales saludó con un gesto de cabeza, con un hola, un qué tal, un buenos días. Típicas formalidades que te puedes encontrar en una ruta de montaña. Además, no era una ruta que contemplara una dificultad enorme. El día iba transcurriendo maravillosamente. De hecho, Ethan se paró un momento para comer, respirar, tirarle 4 piedras al agua cristalina del lago y todo iba viento en popa, si se puede decir de alguna manera. Hasta que, al fondo, en el camino, vio a otro excursionista, pero no era un excursionista normal. Parecía que ese hombre no estaba bien, era un hombre muy mayor. Tenía el aspecto sucio y desgarbado, la ropa la tenía fatal. Ethan continuó caminando hacia él porque estaba en medio del camino y era la dirección que tenía que tomar. Ese señor se acercó a Ethan, se le quedó mirando y le preguntó: Oye, joven, ¿vienes solo? Ethan le dijo que sí, asintió con la cabeza y que estaba haciendo esa ruta. El señor mayor le miró con unos ojos un tanto perturbadores, le miró, hizo un gesto de negación con la cabeza y parece que le iba a comentar algo más, pero se detuvo. Lo analizó de pies a cabeza y eso a Ethan lo puso muy nervioso. Así que Ethan volvió a decirle al señor: sí, voy solo, pero es que hay algún problema. El señor, con un tono ya más amenazante, le dijo a Ethan: Escúchame, joven. Si escuchas un silbido en mitad de la noche, por favor, no hagas caso, ignóralo o pagarás las consecuencias. Ethan se le quedó mirando y pensó: pero este señor ha perdido la chaveta, ¿qué demonios le está pasando? No me conoce de nada y me está diciendo estas cosas aquí en mitad de la nada. El señor agachó la cabeza y continuó su rumbo, pero se desvió del camino, se metió dentro del bosque y desapareció entre las ramas de los árboles de ese frondoso bosque. Ethan no quiso darle mucha importancia a lo que ese señor le había comentado. A decir verdad, él sí que sintió un poco de miedo, sí que se asustó un poco, pero no quiso que ese señor, las palabras de ese tipo tan extraño, le perturbaran su paz y mucho menos su maravillosa excursión. Así que Ethan continuó su camino. Finalmente cae la noche. Ethan ya se había acomodado justo en un punto del mapa que él tenía señalado en la ruta.
Era un claro que estaba en mitad del bosque, cerca del río, y donde podía relajarse, acampar y pasar una noche tranquilo. Se sentó a escuchar cómo bajaba el agua del río, cómo los últimos pájaros cantaban mientras caía la noche y empezó a encender el fuego. Sacó unas latas de conservas, se calentó un poco, ya que, aunque estuvieran en verano, durante esa época, cuando caía la noche, hacía bastante frío. Encendió la hoguera, disfrutó de ver y contemplar las estrellas. En definitiva, Ethan estaba viviendo un momento idílico, un momento mágico en mitad de la naturaleza. Llegó la hora de dormir, ya que al día siguiente tenía que madrugar bastante para retomar la ruta. Ethan se metió en su tienda de campaña, apagó el fuego porque eran las normas del parque natural, y dentro de la tienda se metió en el saco de dormir, se tapó bien y empezó a relajarse para dormir. Cuando habían pasado ya bastantes minutos, que Ethan estaba ya en ese punto de duermevela, empezó a escuchar algo, pero era algo que no formaba parte del sonido ambiental del bosque. Era algo como artificial. Era un sonido que no venía de un animal, que no podía estar hecho de la garganta de ningún tipo de fauna del lugar. Era un silbido perturbador, un silbido que no le gustaría a nadie escuchar en mitad de la noche. Y es que además le daba la sensación de que ese silbido no estaba emitido ni por un animal ni por una persona. Era algo muy inquietante, muy perturbador. Ethan empezó a rebuscar entre su mochila el cuchillo que tenía, un cuchillo de montaña, un cuchillo enorme de caza. Estaba empezando a ponerse muy nervioso. Abrió lentamente la cremallera de su tienda de campaña y entonces le vino a la mente las palabras de ese señor mayor, de ese señor que había encontrado durante la caminata y que le había advertido que si escuchaba un silbido en mitad de la noche, que no hiciera nada, que no respondiera y que si interactuaba con ese sonido, pagaría las consecuencias. Ethan empezó a temblar de miedo y agarró aún más fuerte ese cuchillo de caza. Volvió a cerrar la cremallera y digamos que se dejó vencer por el sueño. Empezó a amanecer, Ethan empezó a ver los rayos del sol de la mañana y ya pudo tranquilizarse un poco más. Pudo dormir un poco, pero no consiguió descansar como debía, ya que ese sonido que escuchó, esa especie de silbido, le robó el sueño durante prácticamente toda la noche. El segundo día fue tenso. Ethan no podía sacarse de la cabeza el silbido de la noche anterior. No era un sonido normal, no era el canto de un ave nocturna, ni el susurro del viento filtrándose por las hojas de los árboles. Era algo más, algo que parecía estar hecho a propósito, como si alguien o algo quisiera llamar su atención. Durante la caminata, Ethan notó que estaba todo extrañamente más silencioso, como más apagado. Los pájaros ya no sonaban tan alegremente como el día anterior y al pisar y emitir cualquier ruido, aunque fuera de sí mismo, a Ethan se le erizaba la piel. Y es que estaba completamente sugestionado por lo que le había pasado la noche anterior. Él quería intentar autoconvencerse de que era tan solo una broma picaresca de ese señor, del señor que se había encontrado durante el camino, pero había algo en su interior que le decía que algo no andaba bien, que algo no estaba correcto. Eso a Ethan no le dejaba estar tranquilo. Sí, él continuó haciendo la ruta, siguió lo que estaba dictaminado desde el principio, pero no paraba de darle vueltas a ese silbido,
a todo lo que le había sucedido la noche anterior. Empezó a caer la noche de nuevo. Ethan decidió acampar en otro lugar. No sabe muy bien por qué, pero decidió que no acamparía exactamente en el lugar que él tenía en el mapa marcado inicialmente. Así que decidió acampar en un claro del bosque que estaba más elevado. Le daba la sensación de que ahí, en esa zona, estaría más seguro. Seguramente que era debido a la sugestión que tenía de la noche anterior. Ethan empezó a armar todo el campamento, montó la tienda, hizo una pequeña fogata, igual que la noche anterior, todo exactamente igual. Y mientras iba avanzando la noche, se puso a cenar, comió algo, se dio un paseo y se le ocurrió montar unas trampas, una especie de hilos que llevaba de pescar, por si acaso alguien se acercaba a su zona de acampada y él pudiera sentirse más seguro. Así que aprovechó las habilidades que su abuelo le enseñó de pequeño y montó esas pequeñas trampillas por si acaso. Se metió en la tienda, se puso a dormir y entonces, apenas unos minutos que estaba ya dentro de la tienda dispuesto para descansar, volvió a escuchar ese terrorífico silbido. A Ethan se le heló la sangre, se le cortó hasta la respiración. No era capaz de comprender por qué le estaba pasando otra vez lo mismo. Esta vez se armó un poco más de valor y con el cuchillo de caza se asomó. Y ahí estaba. Era una silueta muy extraña. Se notaba que salía del bosque, que era una criatura que no había visto jamás. Tenía la piel pálida, pero no era un animal y tampoco era un hombre. Le colgaban los brazos y la cabeza se ladeaba de un lado al otro, como si tratara de mirar, de observar el interior de la tienda de campaña donde se encontraba Ethan. Rápidamente subió la cremallera y empezó a entrar en cólera. Estaba muerto de miedo. Encendió la linterna para poder al menos vislumbrar las siluetas del exterior. Y otra vez ese terrorífico silbido, pero esta vez no provenía de la parte delantera de la tienda de donde había visto a esa criatura, sino que venía de la parte posterior de la tienda. Ethan se sentía atrapado, no sabía ni dónde meterse. De golpe, los palos de la tienda empezaron a ceder. La tienda de campaña empezó a llenarse de golpes, de unos golpes horribles, unos gritos terroríficos. Ethan empezó a gritar, pero no salía ni un solo sonido de su garganta. Empezó a llorar, a chillar, no sabía qué hacer, estaba completamente desesperado, hasta que, del mismo miedo, cayó desmayado. Abre los ojos y lo primero que ve es un rayo de sol. Un rayo de sol filtrándose por la cremallera de la tienda de campaña. Ethan abrió lentamente la cremallera y vio que había amanecido, que todo estaba normal, que el campamento estaba correcto. Se sentó, empezó a pensar, miró a su alrededor, estaba confuso, no entendía lo que había pasado. Así que concluyó que todo fue una terrible pesadilla, que realmente no había pasado nada. Salió fuera, se preparó un café en el fuego y empezó a recoger el campamento. Él estaba seguro de que todo eso tan solo había sido una mera pesadilla, una mala pasada de su mente. Empezó el recorrido y se dio cuenta que él estaba al principio del trayecto, que todo el día anterior era como si no hubiera existido, como si hubiera tenido un retroceso en su escala temporal. Pero él simplemente lo quiso achacar a que lo había soñado, que no había iniciado ese día de ruta, que simplemente todo había sido una pesadilla. Coincidía incluso en las fechas, simplemente había sido una mala pasada de su mente.
Mientras estaba acabando de recoger su campamento para continuar la ruta, algo bastante extraño ocurrió. Y es que de dentro del bosque apareció ese señor que hacía un día atrás le había advertido del silbido, pero que él había achacado a una mala pesadilla, a un terrible sueño, y que no existía. Pero algo se enturbió, porque ese señor sí existía. Estaba frente a él de nuevo. Y ese señor empezó a preguntarle exactamente lo mismo que ya le había preguntado, como si nunca se hubieran visto, como si jamás hubiera existido aquel encuentro anterior. Ese señor le preguntó de nuevo si él estaba solo, le preguntó si iba acompañado. Ethan, muy aterrorizado, le dijo: señor, si usted y yo ya nos conocemos de hace unos días atrás, si ya me preguntó si yo iba solo, y sí, voy solo. El señor lo miró con una mirada extraña y le dijo: Chico, yo a ti no te he visto nunca. Además, solo quiero advertirte de algo. Y es que si durante la noche escuchas un silbido, no interactúes con él o pagarás las consecuencias. el señor de nuevo ignoró a Ethan, simplemente le lanzó ese mensaje perturbador, empezó a caminar y se volvió a meter dentro del bosque. Ethan empezó a temblar de miedo porque ya sabía las consecuencias de escuchar ese mensaje. Así que decidió acabar de empacar el campamento y se volvió de nuevo a su vehículo. Nunca más volvió a esos bosques. ¿Y tú? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Hubieras continuado la ruta? ¿O simplemente te hubieras vuelto al coche para no volver nunca más al bosque, a ese bosque de la montaña Cleveland? Si te ha gustado la historia, dame un like, por favor, suscríbete y déjame comentarios en la caja. Eso me ayudaría mucho. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Las historias de abducciones misteriosas nos han acompañado durante décadas, hasta el punto de convertirse en una parte fundamental de la cultura occidental. Hoy voy a contarte unas historias de abducción que son realmente terroríficas y extrañas, pero que en efecto han sucedido, y te aseguro que las personas que las sufrieron vivieron una auténtica pesadilla que jamás le desearía a nadie. Quédate para escuchar una nueva historia para no dormir. Comenzamos. Desde el caso de Barney y Betty Hill en 1961, las llamadas historias de abducciones extraterrestres han seguido en gran medida un patrón familiar. Hay destellos de luz, tiempo perdido y recuerdos oníricos inquietantes de procedimientos y experimentos médicos terroríficos. Mientras que los escépticos argumentan que estas similitudes apuntan a experiencias inventadas, los creyentes sostienen que la consistencia de estos detalles de tantos relatos sugiere algo real. Aunque a veces parecen copias unos de otros, la distancia y la cultura de los distintos testimonios pueden ser realmente muy distintos. Para comprender plenamente estas experiencias, es esencial volver a la fuente, las personas que afirman haberlas vivido. Por ejemplo, muchas personas que reportan encuentros con extraterrestres los describen no como incidentes aislados, sino como eventos recurrentes. Algunos recuerdan una inquietante sensación de pavor o paranoia en los días previos al encuentro, marcado por un nerviosismo y unos comportamientos repetitivos, como cerrar rápidamente puertas y ventanas. Un abducido comparó este comportamiento con la forma en que los animales actúan al percibir la cercanía de un depredador. Aún son frecuentes los informes de extrañas experiencias auditivas, pitidos, chasquidos o sonidos que parecen provenir de la nada. Cuando estas personas preguntan a familiares cercanos si pueden oírlo, a menudo descubren que el sonido solo existe en su mente. Otros sentidos también parecen descontrolarse, y muchos reportan un fuerte olor a azufre o una vibración inquietante en todo el cuerpo. Algunos incluso describen fenómenos similares a un poltergeist, como objetos que se mueven solos o dispositivos electrónicos que funcionan mal. En realidad,
Quienes han experimentado tales encuentros a menudo describen una sensación duradera de vulnerabilidad, como si su seguridad no se pudiera garantizar. Los siguientes relatos no os dejarán indiferentes. Un hombre que usa el seudónimo de David Rodríguez me escribió sobre una experiencia que tuvo en 1989 cuando era estudiante en la Universidad de Valencia, en España. Recuerda haberse despertado una noche alrededor de las 2 de la mañana. De repente se dio cuenta que no podía moverse. Al mismo tiempo, notó una presión que lo ahogaba, como si algo lo sujetara físicamente. Tenía un televisor grande sobre una cómoda frente a su cama. Una de esas televisiones antiguas que sus padres le habían regalado cuando se fue a estudiar a la universidad. La enorme pantalla reflejaba el tenue resplandor de las farolas del exterior, casi como un espejo. Fue entonces cuando los ojos cansados de David se fijaron en una forma oscura y desconocida sentada de espaldas al borde de la cama. La figura era pequeña, aproximadamente del tamaño de un niño, pero claramente no era humano. Su cabeza era anormalmente grande, su cuerpo demasiado delgado. De repente hubo un destello, un movimiento, y David vio unos ojos enormes almendrados reflejándose en la pantalla del televisor. El ser, o fuera lo que fuera, había girado la cabeza y ahora lo miraba directamente a él a través del reflejo de la pantalla. Entonces se escuchó un extraño ruido chirriante. David, horrorizado pero paralizado, observó cómo el televisor empezó a girar lentamente sobre sí mismo. Después de varios segundos, el televisor había girado lo suficiente como para que ya no se pudiera ver la criatura en el reflejo. Entonces, sin previo aviso, sintió un dolor agudo en la espalda. Momentos después, perdió el conocimiento. Cuando David despertó más tarde esa mañana, se sentía aturdido, casi como si lo hubieran drogado. Esa niebla mental persistía. Con la esperanza de que la ducha le aclarara los pensamientos, se dirigió al baño. Allí, mientras se desvestía, notó una pequeña marca triangular roja en la espalda. Al presionarla con un dedo, el dolor se agudizaba y además irradiaba toda la zona. Era como una herida que estaba fresca y aún estaba muy sensible. Este descubrimiento lo inquietó bastante. Además, le despertó un vago recuerdo de la extraña criatura de la noche anterior. Pero inicialmente lo descartó como nada más que una pesadilla extraña. Después de ducharse, regresó a su habitación para descubrir que su televisor estaba en una posición diferente. David insistió en que él nunca había sufrido parálisis del sueño, ni antes ni después de este incidente. También enfatizó que la evidencia física, la marca en la espalda y el televisor girado, sugerían que lo que experimentó no fue solo algo mental. Si esto os ha parecido perturbador, no se puede ni comparar con la experiencia de José Antón y su entonces novia Clara. A principio de la década de los 2000, la pareja sufrió una serie de sucesos inexplicables que continuaron en un encuentro verdaderamente aterrador. José, originario de Burgos, España, informa que comenzó a notar sucesos extraños una semana antes del suceso real. Todo comenzó un día mientras trabajaba en su oficina, en casa, y miraba su computadora. En el monitor notó una pequeña figura negra de pie a la izquierda de su visión periférica. Al girar la cabeza, el ser desapareció. Si bien un solo caso similar podría fácilmente descartarse como una broma mental, como una mala jugada, José informa que esto sucedía una y otra vez a cualquier hora del día. Se movía por la casa relacionando diferentes actividades y de repente vislumbraba la misma pequeña figura por el rabillo del ojo. Pero en cuanto intentaba enfocarla, la figura simplemente desaparecía. José aseguró que todo se debía a la fatiga y se prometió dormir más. Sin embargo, una noche decidió mencionarle el fenómeno a Clara y se sorprendió al enterarse de que ella también había estado experimentando lo mismo. Por mucho que lo intentaran, ninguno de los dos
pudo evitar la sensación de estar siendo observados. Durante la semana siguiente las cosas empeoraron. Los cuadros se caían de las paredes, los objetos se caían de los estantes, la pareja llegó a casa un día y los cojines del sofá estaban reorganizados en extrañas formaciones pentagonales en el suelo de la sala. Poco después, las frecuentes bromas tomaron un giro menos jovial y más siniestro. Una noche, ambos estaban sentados en la sala. Clara veía la televisión y José leía un libro. De repente se escuchó un pitido metálico, como si alguien estuviera escribiendo código Morse. Jura hasta el día de hoy que el ruido provenía de su cabeza, como si emanara del centro mismo de su cerebro. Momentos después de que el ruido finalmente se apagara, Clara lo miró y le preguntó: ¿Lo acabas de oír? Su expresión era de confusión, pero ninguno de los dos pudo identificar de qué dirección provenía el sonido. Lo más extraño de todo era que los dos perros de la pareja no parecían reaccionar en absoluto. Tras varios minutos intentando averiguar el origen del sonido, no lograron averiguar de dónde venía. Así que la pareja simplemente se fue a la cama como siempre. Sin embargo, al despertar al día siguiente, ambos sintieron que algo no iba bien. Clara se quejó de una zona dolorida en la barriga, justo debajo del ombligo, mientras que José se sintió acosado por una sensación de inquietud y desapego que no podía explicar. En las semanas siguientes, ambos experimentaron sueños extraños y vívidos que describían cómo personas de aspecto extraño merodeaban alrededor de su habitación mientras ellos dormían. Las imágenes de las figuras se volvieron tan intrusivas que José empezó a tener un insomnio terrible. A medida que su vida de vigilia se deterioraba cada vez más, decidió visitar a un hipnólogo, a un hipnoterapeuta, para que le ayudara a dormir mejor. Prefería no recurrir a fármacos, pero cuando el terapeuta les contó que había estado soñando durante la sesión, no pudo ocultar su preocupación. De hecho, le sugirió a José que se sometiera a una regresión hipnótica. José aceptó a regañadientes y juntos descubrieron el siguiente recuerdo. La noche en que la pareja escuchó el extraño pitido metálico, José se despertó con un golpe sordo. Al abrir los ojos, descubrió que estaba acostado boca arriba, pero que estaba completamente paralizado. Pudo ver una silueta negra de pie al final de la cama, y por el rabillo del ojo vio que Clara no estaba acostada a su lado, sino que las sábanas estaban apartadas como si se hubiera levantado en mitad de la noche. Entonces José escuchó un susurro a su lado y un movimiento. Otra pequeña silueta negra estaba a un lado. Por mucho que intentaba girar la cabeza y enfrentarse a la figura, él no podía moverse. De repente sintió que lo levantaban. Al ocurrir esto, giró sobre su costado para quedar mirando directamente a la otra figura negra, pero ya no estaba al lado de la cama, sino que salía lentamente por la puerta del dormitorio. Fue entonces cuando vio a Clara. Flotaba justo por encima del suelo, moviéndose junto a una de las figuras como si la arrastrara una cuerda invisible. Ella parecía estar despierta, pero inmovilizada. Lo único que podía hacer era mirar hacia arriba y una expresión de puro terror en su rostro. Se sentía completamente indefenso. El cuerpo de José rodó y una y otra vez hasta impactar ligeramente contra el suelo del dormitorio. Ahora miraba hacia el techo, flotando justo por encima de la alfombra. Fue entonces cuando la figura que había estado de pie al lado de la cama comenzó a moverse hacia él. José pudo sentir su cuerpo moverse en esa dirección de la puerta. De la misma manera que su novia lo había hecho en el pasillo, allí había una tercera figura. Sin embargo, las dos primeras eran completamente negras. Esta tercera figura mostraba algunos rasgos. Desafortunadamente, José seguía sin mover nada, excepto sus ojos, que se movían rápidamente en sus cuencas buscando alguna pista de lo que pudiera estar sucediendo. Aunque no pudo ver con claridad al tercer ser, apenas pudo distinguir una pequeña figura que tenía una gran cabeza grisácea. Lo último que recordaba era haber visto la imagen borrosa de un rostro extraño justo frente al suyo, mirándolo fijamente a los ojos. Y entonces se desmayó. Ni José ni Clara
ni el hipnoterapeuta tenían ni idea de qué hacer con esa información. Si bien la regresión hipnótica común no es una ciencia exacta, y aunque Clara y José no terminaron juntos, él insiste en que su experiencia no fue solo un sueño. El siguiente testigo, llamado Felipe, nació en México en 1988. Cuando tenía unos 17 años, una de sus amigas, una chica llamada Ana, le contaba historias de extraterrestres. De hecho, afirmaba haber estado en contacto con ellos toda su vida. Por su parte, Felipe era sumamente escéptico. Para él, Ana solo era una fantaseadora, tenía mucha imaginación, pero disfrutaba siguiéndole la corriente cada vez que ella le hablaba del tema. Un día, finalmente, cansado de escuchar las mismas historias, le pidió que describiera el aspecto de uno de estos supuestos extraterrestres. Ella afirmó que eran muy altos, delgados, de piel blanca y en muchos casos dijo que podían pasar por humanos, especialmente las mujeres. Así en broma, Felipe le pidió a Ana que le dijera que le gustaría conocerlos y que fueran a visitarlo. Por supuesto, no le dio importancia a ese comentario. Con el paso de los días se olvidó por completo de la interacción que tuvo con Ana. Entonces, una noche calurosa de verano en 2005, Felipe se despertó con un extraño zumbido. Estaba oscuro, pero pudo sentirlo de inmediato. Había alguien en la habitación con él. Fue a frotarse los ojos, pero sintió una presión en la mano, como si la estuvieran sujetando. De repente, el peso se liberó y miró hacia abajo justo a tiempo para ver una delgada mano blanca alejándose de la suya antes de desaparecer en la oscuridad de la habitación. Con el corazón latiéndole con fuerza, Felipe se dio la vuelta y encendió la lámpara solo para descubrir que la habitación estaba vacía, que él estaba solo. Tuvo experiencias similares en 2 ocasiones más, así que finalmente se lo tuvo que confesar a Ana. De hecho, le pidió por favor que no quería encontrarse nunca más con sus amigos extraterrestres y si le importaría que le pidiera que dejaran de visitarle. Nunca volvió a experimentar el fenómeno. En fin, ¿qué deberíamos hacer con estas historias? Lo primero que hay que tener en cuenta es que todas ocurren cuando los individuos duermen, lo que da crédito a la opinión escéptica de que son el resultado de alucinaciones durante la parálisis del sueño. De hecho, muchos de los que describen las personas que lo sufren por la noche encajan. Los síntomas comunes de esta condición son la incapacidad de mover el cuerpo y la sensación de una presencia siniestra. Los científicos atribuyen las experiencias de parálisis del sueño a que el cuerpo queda atrapado entre el sueño y la vigilia, lo que permite crear vívidas alucinaciones oníricas mientras el cuerpo permanece inmóvil. Todo este tipo de fenómenos a mí siempre me han fascinado, pero ¿esto no podría explicar, por ejemplo, la situación de Felipe? ¿O qué tal el caso de José y Clara, que debido a una regresión hipnótica descubrieron de dónde le venían todas esas pesadillas? Hubo incluso una evidencia física, una pequeña herida. Esos datos, esa información, son las que a mí me dejan siempre pensando, son las que a mí me cuesta asumir como que solo ha sido un sueño que forma parte de la mente. ¿Y vosotros qué pensáis sobre el tema de las abducciones? No sé, déjamelo en la caja de comentarios porque me gustaría saber tu opinión. Y sobre todo, dame un like y compártelo con tus amigos si te ha gustado el vídeo. Un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Todo comenzó con un susurro en la oscuridad. 3 sepultureros, solos en un cementerio al caer la noche, alzan la vista al escuchar un ruido sobre sus cabezas. Y ahí lo ven, una figura gigantesca de casi 3 metros de altura. Los observa desde lo alto de un árbol. Tiene alas enormes y ojos, 2 ojos rojos brillando como carbones encendidos en la noche. Y en un parpadeo, ¡chas!, desaparece. 3 días después, el pánico se desata. 2 parejas irrumpen en la comisaría local, temblando de miedo. Han sido perseguidos por una criatura alada con los mismos ojos rojos brillantes e imposibles de olvidar. Los reportes empiezan a multiplicarse.
Una figura humanoide que camina erguida, que vuela, que aparece donde nadie debería estar. Algunos la describen como mitad hombre, mitad ave, otros como un murciélago salido del infierno. Pero todos coinciden en algo: no era humano. Y todos lo llaman de la misma manera: el Mothman. Durante 13 meses la criatura sembró el terror en Point Pleasant. Nunca atacó, nunca dejó rastro. Pero entonces, el 15 de diciembre de 1967, el puente de Silver se desplomó. 46 personas murieron y con ellas el Mothman desapareció. O eso creíamos. Comenzamos. 15 de diciembre de 1967. Era hora punta y el puente estaba lleno. Era la noche del viernes y los viajeros se apresuraban a llegar a casa para adelantarse al fin de semana festivo. Tenían los coches llenos de regalos de Navidad. Mientras el sol se ponía y el crepúsculo descendía sobre el puente, el tráfico se detuvo de repente. Un crujido se escuchó y luego un sonido chirriante e inusual. El puente se doblaba y comenzaba a temblar violentamente. El sonido del acero retorciéndose era desgarrador y ensordecedor. La escena era sacada de una pesadilla. La gente gritaba y corría en todas direcciones desesperadamente tratando de escapar del caos. Pero para las personas que estaban en el puente ya era demasiado tarde. En unos solos minutos todo el puente se derrumbó en las aguas heladas del río de Ohio. 36 coches y camiones cayeron al río arrastrando a sus pasajeros con ellos. El agua estaba helada y la corriente era fuerte. Los intentos de rescate eran casi imposibles. La tragedia concluyó con 44 cuerpos de hombres, mujeres y niños, y otras 2 personas que jamás fueron encontradas. En los días previos al colapso del Puente de Plata, las personas en la zona informaron de una sensación de inquietud que no se puede explicar bien. 2 fotos del puente fueron tomadas aproximadamente una semana antes del desastre. Las personas que pasaban por la zona vieron a una criatura parecida a un murciélago flotando cerca del puente. Una criatura que los lugareños empezarían a llamar el Mothman, el hombre polilla. El área TNT de Point Pleasant obtuvo su nombre porque durante la Segunda Guerra Mundial fue la ubicación de la fábrica de armas de West Virginia. Después de la guerra, la fábrica fue abandonada y no mucho después de eso, el área se convirtió en un vertedero de desechos tóxicos y químicos peligrosos y poco después de eso, el área se convirtió en un centro de actividad extraña. Pasaban cosas que no eran normales. A menudo se veían ovnis en la zona donde los perros de algunas personas se ponían muy nerviosos y por alguna extraña razón corrían hacia el interior del bosque para investigar lo que estaba pasando para luego desaparecer sin dejar rastro. El área de alrededor de Point Pleasant se inundó repentinamente con actividad paranormal, no solo ovni, también otro tipo de luces en el cielo, poltergeist y fantasmas estaban siendo vistos. Las incidencias eléctricas estaban quemando los teléfonos de las personas, sonaban a todas horas, de día y de noche, pero no había nadie al otro lado de la llamada, solo un perturbador sonido de electricidad estática. Todo esto empezó a suceder el 1 de noviembre de 1966, precisamente la noche siguiente, digamos que la noche del 2 de noviembre de 1966, Ruth Derenberger estaba conduciendo por la zona en su coche y de camino a su casa ve una especie de nave que aterriza en medio de la carretera. Derenberger detiene su coche y una de las compuertas de la nave se abre. Del interior sale un hombre aparentemente normal. Derenberger lo describe como una persona de estatura y complexión promedia y con el cabello oscuro, pero llevaba una sonrisa extraña, amplia y antinatural. Ese hombre extraño le dice a Derenberger telepáticamente que su nombre es Inrit Cole y que viene de un planeta llamado Lanulus. Durante los próximos años, Cole visitaría a Derenberger varias veces más. Esa misma noche, 2 hombres tuvieron que detener el vehículo cuando una nave aterrizó en la carretera justo enfrente de ellos. El extraño objeto se abrió y salió de él un hombre común, con una amplia sonrisa y extraña, como al anterior. Los hombres dijeron que ese turbio visitante les hizo preguntas extrañas. Luego volvió a entrar en la nave y despegó nuevamente hacia el cielo. De nuevo, esa misma noche, una mujer en el pueblo vecino ve un destello brillante en el cielo. Luego, una nave de forma cilíndrica aterriza en medio de un parking y la compuerta se abre. 2 hombres salen de la misma y le hacen unas preguntas muy extrañas en un dialecto aún más extraño.
Luego vuelven a entrar en su nave y nuevamente desaparecen en el cielo. Todas estas personas parecen estar describiendo a Enric Cole, y la historia de Cole, créeme, que es una santa locura. Pero esa historia ya la trataremos en profundidad en otro vídeo. Solo quiero poneros en contexto para que relacionéis los hechos. Un guardia nacional le informó haber visto una especie de hombre medio pájaro observándolo desde lo alto de un árbol. Después de un minuto desapareció. 2 semanas después se volvió a ver el extraño hombre pájaro. 4 hombres estaban trabajando en un cementerio cavando una tumba mientras el sol se ponía. Vieron a un hombre volador que flotaba justo sobre el cementerio. 3 días después, el 15 de noviembre de ese mismo año, Roger y Linda Scarberry decidieron dar un paseo en coche. Recogieron a sus amigos Steve y Mary Millet, cruzaron por el área del TNT, esa planta de energía antigua que os he mencionado antes, y vieron a un hombre alto parado en mitad de la carretera. Pero a medida que se acercaban se dieron cuenta de que no era un hombre, al menos no un hombre normal. Era una criatura humanoide de al menos 2,5 metros de altura, pálido, con unas extrañas alas plegadas en su espalda y daba muy mal rollo. Una de las testigos, Linda Scarberry, dijo que sus ojos brillaban en rojo y eran hipnóticos y perturbadores. A medida que se acercaban, corrió hacia la planta de energía y desapareció. Roger, aterrorizado, pisó el acelerador y se lanzó a toda velocidad por la oscura carretera. Perdieron a la criatura. Roger, Linda y sus amigos decidieron ir al departamento del sheriff para advertir al pueblo. No esperaban que nadie les creyera, pero ellos sentían que tenían la necesidad de advertirlo. Unos kilómetros más adelante, no podían creer lo que veían. Encima de una señal se encontraba de nuevo ese extraño ser, esa extraña criatura. Los estaba siguiendo. Cuando pasaron junto a ella, la criatura extendió sus alas y se propulsó directamente hacia el cielo. No importaba cuán rápido condujeran o qué giros tomaran, la criatura les seguía como si nada. Aceleraron todo lo que el coche daba, pero la criatura podía seguirles. De vez en cuando se lanzaba hacia su coche y soltaba un grito aterrador. Tenían que ir más rápido. Cuando llegaron a unos 120 km por hora, pensaron que lo habían dejado atrás. Pero unos minutos después, escucharon el chillido de nuevo. Estaba volando a unos 15 metros detrás de ellos y acercándose. Ahora a más de 120 km por hora en una carretera oscura, estaban preocupados por chocar o volcar el coche, pero a medida que se acercaban a las luces del pueblo, la criatura aminoró la velocidad y dejó de perseguirlos. Cuando llegaron al departamento del sheriff, se sorprendieron al escuchar que la gente que estaba allí, todos ellos, habían visto esa misma criatura por la zona. Y esto tan solo era el comienzo de una aterradora historia. Macarena Bennett estaba visitando a su hermano en la misma zona. Alrededor de las 9 de la noche, Macarena salió de casa de su hermano con su hijo de 4 años. Cuando extendió la mano hacia el pomo de la puerta del coche, vio lo que parecía ser unas extrañas piernas, y luego escuchó a su hermano gritar para que ella volviera a entrar en la casa. Mientras sus ojos se movían lentamente hacia arriba, vio a un humanoide, una criatura de al menos 2,5 metros de altura con alas. Tan pronto como Macarena vio sus ojos rojos, se quedó paralizada. Su hermano siguió gritando, pero no podía moverse. Después de un par de segundos volvió en sí, tropezó, dejó caer a su hija y cayó al suelo. Su hermano salió corriendo, los agarró a ambos y se lanzaron hacia el interior de la casa. La criatura desplegó sus alas y los persiguió. Se fue a por ellos, pero pudieron entrar a tiempo. Cerraron la puerta con llave y la criatura golpeó la puerta unas cuantas veces e incluso intentó abrir el pomo. Unos segundos después desapareció. La noticia se difundió rápidamente y los periódicos locales recogieron la historia. John Keel, periodista e investigador sobre ufología y lo paranormal, es más conocido por la película The Mothman Prophecies, que está basado en su propia novela del mismo título. Cuando los avistamientos del Mothman alcanzaron su punto álgido, Keel viajó a Point Pleasant para investigar. Pasó meses entrevistando testigos y reporteros locales, estudió informes policiales, leyendas y mitos de la zona, y John Keel estaba intentando desentrañar el misterio del hombre polilla. Pero de pronto se convirtió en una extraña pesadilla para Keel. Comenzó a tener dolores de cabeza y episodios de extrema paranoia. Mensajes crípticos aparecían en su contestador. Él estaba constantemente
seguido por hombres misteriosos en trajes oscuros. De hecho, notó que su correo estaba siendo abierto y vuelto a sellar. Su teléfono estaba intervenido cuando hablaba con según qué personas. Keel teorizó que el Mothman no era extraterrestre. Pensaba que la criatura podía ser lo que él llama un ultraterrestre. Esta es una entidad que es de la Tierra, pero que vive en una dimensión diferente, en una dimensión que nosotros no podemos percibir y que existe fuera del tiempo. Estas entidades pueden materializarse y desmaterializarse en cualquier lugar y en cualquier momento. Pueden hacer esto ajustando su energía para coincidir en diferentes longitudes de onda en el aspecto electromagnético. Keel dijo que estos seres se conocen con diferentes nombres en distintas culturas. Algunos los llaman espíritus o hadas o ángeles. En Medio Oriente se les llama jinns. Es posible que incluso hayas visto uno tú mismo, porque también se les llama visitantes de dormitorio, o los hombres del sombrero, o la gente sombra. La zona de alrededor de Point Pleasant es un punto caliente para fenómenos paranormales como el Mothman y los ovnis y todo ese tipo de fenomenología. John Keel dijo que hay ubicaciones como estas en todo el planeta y las llamó áreas de ventana. En estas áreas de ventana, la conciencia humana puede invocar a estos seres o incluso conjurar a un ovni. Y de todo esto lo sabemos porque investigadores como Stephen Greer ya están teorizando sobre ello. John Keel no inventó esta teoría de la nada. La forma de conjurar un genio es pensar o meditar con personas sombra, pasa lo mismo. Hay muchas teorías y filosofías que concuerdan en que todo el universo, incluida la conciencia humana, es energía. Por ejemplo, el profesor Gateway dice que es una técnica para acceder a esta energía y una vez estás conectado, puedes conjurar cualquier cosa que quieras, simplemente pensándolo. Ahora, esto puede sonar una magufada y a cuentos de hadas, pero la CIA y el ejército americano gastaron millones de dólares investigando esto. Esto podría explicar a los hombres de negro que tanto han visitado los locales, pidiéndoles que describan las cosas que vieron. John Keel también pensaba que el Mothman y seres de ese estilo eran presagios de una catástrofe inminente. Por eso llamó a su libro Las profecías del Mothman. Estas entidades a menudo aparecían antes de un evento terrible, pero no sabía si querían advertir a la gente o simplemente eran observadores o eran realmente los que causaban el evento. El colapso del puente Silver fue uno de los peores desastres de la ciudad que jamás había soportado. Cada persona en Point Pleasant se vio afectado. Todos tenían un amigo en el puente, a un ser querido, a un compañero de trabajo, a un hijo, y no fue hasta después de que el puente se derrumbase que la gente comenzó a relacionar el evento del Mothman con el incidente del puente. Los días y las semanas previos a los avistamientos del Mothman se volvían cada vez más frecuentes, y tan pronto como el puente se derrumbó y arrasó y se llevó a 46 personas, las apariciones del Mothman se detuvieron. ¿Logró el Mothman su propósito? Nadie realmente sabe por qué llegó la criatura o por qué se fue. El hecho es que finalmente se haya ido fue una buena noticia para la gente de Point Pleasant, pero fue una mala noticia para la gente de Binghamton, en Nueva York, porque 8 años después el Mothman volvió. Después del colapso del Puente de Plata en 1967, la gente de Point Pleasant dejó de ver al Mothman. Los encuentros con ovnis, informes de fantasmas y los hombres de negro, todo eso se detuvo de repente. Lo que sea que estuviera haciendo el Mothman en Virginia Occidental debe haber cumplido ya su propósito. Pero esa no sería la última vez que escucharíamos hablar sobre el hombre polilla, ni de cerca. En 1975, en Binghamton, Nueva York, un grupo de niños reportó haber visto una gran criatura que describieron como un hombre con alas de murciélago y ojos brillantes. 3 años después, un grupo de mineros en Friburgo, en Alemania, se encontraron cara a cara con una criatura con ojos rojos brillantes. Al principio pensaron que era un hombre con una gabardina larga y oscura, pero luego desplegó unas grandes alas negras. Los hombres miraron en silencio atónitos hasta que la criatura soltó un grito desgarrador que provocó que los mineros salieran corriendo de allí. Y aproximadamente 1 hora después, los hombres sintieron que la tierra temblaba y una nube de polvo salió de la mina mientras se derrumbaba. Si los hombres hubieran seguido en sus puestos como de costumbre, la mayoría de ellos habrían sido sepultados. Así que la criatura de Friburgo, en Schicker, en realidad les salvó la vida. A lo largo de 1985, los trabajadores de la planta de energía nuclear de Chernóbil afirmaron haber visto una enorme criatura negra parecida a un pájaro volando alrededor de la planta. Tenía el cuerpo de un hombre y los ojos rojos. Lo llamaron el mirlo de Chernóbil.
La gente de la zona empezó a recibir extrañas llamadas telefónicas, llamadas sin respuesta, solo ese sonido típico de electricidad estática. Aún más personas tuvieron pesadillas, y estos incidentes empeoraron cada vez más, hasta que la explosión de Chernóbil en abril de 1986 sucedió. En la Junta, en México, en 2009, ocurrió otra tragedia, y poco después hubo el brote de peste porcina, en 2011. La gente comenzó a ver una criatura humanoide gigante voladora por toda el área de Chicago, llamadas telefónicas, y hubo un montón de entrevistas por la zona. Pero no solo allí, sino que además ha habido testimonio, y me he molestado en encontrar algún testimonio que contara su relato. Para mantener el anonimato, este testimonio lo llamaremos TH. TH y su esposa viajaban hacia el sur por un camino rural, a unas millas del sur del embalse de Perry Creek, cerca de Muncie, Indiana. En la fecha del 26 de diciembre de 2018, al anochecer, un enorme objeto volador llamó la atención de TH. TH es un veterano militar, cazador, trampero y agricultor que vive en la zona. Su conocimiento de las aeronaves militares, de la vida silvestre y su agudo sentido de la observación eran evidentes. El ser alado que estaba observando era diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. La criatura volaba justo por encima del nivel de las copas de los árboles y era fácilmente visible para el testigo. Su reacción fue frenar de golpe con asombro y exclamándole a su esposa: «Oye, ¿ves eso?». Su esposa se sobresaltó por la parada arrepentida y no pudo reaccionar lo suficientemente rápido para ver al ser alado. TH declaró que el ser tenía forma de humanoide, con un rostro evidente. El cuerpo tenía la longitud aproximadamente de 2 metros, con las alas similares a las de un murciélago que eran extremadamente anchas. El ser era de color oscuro y parecía deslizarse a una velocidad constante. Nunca notó el aleteo de las alas mientras observaba a la criatura. La esposa de TH afirma que TH ha estado verdaderamente afectado por el incidente y se lo ha mencionado constantemente. En un intento de explicarle qué era realmente este ser alado, se había negado a mencionar el incidente fuera de su familia. No quería hablar de ello. Pero este testimonio se animó a explicarlo a una plataforma que hay en internet que se llama Phantoms and Monsters y que se dedica a recopilar todo este tipo de historias. El hombre polilla es uno de los críptidos más vistos y más ampliamente reportados en el mundo. Ha sido visto en todos los países y a menudo por testigos confiables. Entonces, ¿qué es el Mothman? ¿Es realmente un humanoide volador con ojos rojos brillantes y gigante? Hay algunas teorías. Una es que es un extraterrestre. En el punto donde ha habido extraños avistamientos, el Mothman coincide con informes ovni. Así que, naturalmente, los testimonios lo relacionan también con un extraterrestre. Además, también explican que en la zona se aparecían los hombres de negro. Algunos lugareños pensaban que el hombre polilla era un ángel. Me gusta el hecho de que intentara advertir a la gente, sobre todo antes de una catástrofe inminente. Una teoría interesante también es que el Mothman es una nueva especie. Una que mutó a partir de los residuos tóxicos y los productos químicos vertidos en el área de TNT, allá en Point Pleasant. Para los escépticos esto puede sonar muy poco probable, pero los científicos recientemente han descubierto que los perros salvajes y los lobos del área de Chernóbil están mutando y evolucionando más rápido que los perros normales. Debido a la exposición de la radiación ha hecho que su ADN sea diferente en un área que se supone que es altamente radiactiva. Estos perros X están prosperando. Pero hay algunas explicaciones no sobrenaturales, que son en realidad estudios biológicos y científicos que se han hecho en la zona y que además se han percatado de que este tipo de genes mutados se han vuelto resistentes a muchos tipos de cánceres y que por lo tanto en un futuro próximo podría ser aplicado en medicina para curar el cáncer en humanos. En el área de Point Pleasant, específicamente durante los primeros avistamientos del Mothman, hay un tipo de grullas, las grullas del harén, que migran a esa zona y son aves grandes, pueden alcanzar el 1,80 m de envergadura o más. También tienen marcas rojas en la cabeza, lo que podría explicar por qué la gente ve y cree que son ojos rojos. Pero incluso las grullas más grandes no son lo suficientemente grandes para encajar con la descripción de los testigos. Lo que la gente pensaba que era el hombre polilla era un búho real, que es inusualmente grande. Los búhos reales tienen los ojos grandes y en la oscuridad sus ojos brillan y desprenden un color rojizo.
Esto se debe a una capa del tejido ocular que refleja la luz alrededor de la retina, varias veces permitiendo ver extremadamente bien en la oscuridad. Se llama tapetum lucidum. De hecho, casi todas las criaturas nocturnas emiten un brillo en los ojos. Los faros del coche en los caminos oscuros del bosque pueden revelar todo tipo de animales con ojos brillantes y rojos, de algo tan grande como un oso hasta una araña. Ahora bien, todo esto no encaja lo suficiente como para encajar con la descripción que han dado los testimonios. Ha habido estudios que muestran que cuando los humanos están en movimiento es difícil que podamos determinar el tamaño de un objeto. Cuanto más rápido nos movemos, más difícil es. A 120 km por hora, un pájaro de 1,5 metros de altura con una envergadura de 2 metros de extremo a extremo de una ala a la otra podría parecer enorme, y en psicología forense hay algo llamado el arma de efecto de enfoque, que dice que cuando las personas están bajo estrés, específicamente miedo, sus recursos son poco fiables. Por ejemplo, cuando alguien es víctima de un robo a mano armada, tienden a enfocarse solo en el arma y no en otros detalles de la escena. Y eso es lo que podría explicar todo este tipo de avistamientos. Un psicólogo forense descubrió que cuando las personas ven una imagen perturbadora o traumática, están muy seguros de que su memoria les recuerda esa situación, incluso si su memoria estaba equivocada. Sabemos que la memoria humana ya es poco fiable. Si recordamos un evento en cierta manera, nuestros cerebros eventualmente crean recuerdos para que encajen, incluso si nuestra recolección de recuerdos es completamente incorrecta. Así que cuando 4 personas comienzan a encontrarse con lo mismo y se lo cuentan entre sí y dicen que vieron a un Mothman de 3 metros, no pasará mucho tiempo antes de que se creen este tipo de recuerdos, y cuando estos recursos falsos sean compartidos por varias personas, se pasará a llamar memoria transactiva. Y luego tienes alucinaciones colectivas, histeria colectiva, donde la gente piensa que está viviendo una amenaza, pero solo ve esa amenaza porque ya ha sido contagiado por el grupo. Puede que John Keel adornara su historia. Puede que las llamadas extrañas de los hombres de negro e incluso la conexión con el Puente de Plata fueran parte de una narrativa más cercana a la ficción que al hecho. Y es cierto que muchos testimonios aparecieron después de la publicación de su libro, como si el mito se hubiera retroalimentado a sí mismo. Los registros originales revelan una historia mucho más contenida, con apenas media docena de avistamientos reales y una ola posterior de relatos influenciados por el medio colectivo y las leyendas urbanas. Pero aún así, los escépticos no logran enterrarlo del todo, porque hay algo que no cuadra. Personas que no se conocían entre sí, describiendo a la misma criatura antes de que se publicara cualquier historia en los periódicos, y porque años después, en lugares tan lejanos como Chicago, vuelven a surgir testimonios similares. Y por qué a veces los mitos nacen para llenar un vacío. A veces nacen porque algo verdaderamente inexplicable ocurrió. Y quizás, solo quizás, el Mothman no solo sea una leyenda. Quizás lo que vimos en Point Pleasant fue solo el principio. Porque si hay algo que el Mothman nos enseñó, es que lo verdaderamente aterrador no es lo que entendemos, sino lo que aún no podemos explicar. Por favor, si te ha gustado este vídeo, dale un like y compártelo. Muchas gracias y hasta la próxima.